Buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo que nos ven. Siempre tenemos nosotros el cuidado de invitar a las personas en el programa cuando cumplen ciertos estándares, quiero decir, preparación, respeto a la comunidad y además de eso, conocimiento del tema. Bienvenido. Omar Álvarez Cisneros conversa con nosotros hoy en la tarde, ex concejal de Cantón Cuenca, profesor universitario. Vivimos en el mundo, en el país y en el Cantón Cuenca, para singularizar, una especie de violencia institucionalizada. No sé cuál sea su visión. La guerra está este rato causando tantas muertes de inocentes. En el país vemos la palabrería, los insultos, en fin. Y aquí en Cuenca también se siente esa violencia. Yo podría decir, Buenas tardes, doctor Marquito. Un gusto siempre para mí poder ser parte de su programación y pues en referencia a lo que usted me indica, es muy preocupante, realmente es muy preocupante lo que hoy por hoy en la sociedad se puede observar, se puede escuchar, se puede sentir esta suerte de haber dejado de lado cualquier mínima capacidad de entendimiento basada en la razón, basada en el diálogo. Y más bien, pues vemos con mucha pena, debo decirlo, que en todos los círculos, desde los círculos desde el barrio, tal vez decir desde la propia familia y escalando hacia los diferentes niveles, decíamos, en el caso de los municipios, prefecturas, del gobierno central y aún en otros estados en el mundo entero, de que hoy por hoy se ha perdido esas consideraciones mínimas que como personas, como seres humanos, debemos tener como capacidad de comunicación. Hoy parece ser que lo que predomina es el intento de no solamente de imponerme en cuanto a mi pensamiento, en cuanto a mi criterio, sino más grave aún, desvalorizar en extremo el pensamiento del otro y hacerlo con epítetos, con frases, con palabras totalmente fuera de una mínima condición de lo que podríamos llamar educación o cultura. Y más bien hemos llegado a bajezas de diálogo, a chabacanerías, a una suerte de que me hace feo decir una palabra, pero en alguna época se decía, parecen mindalas del mercado, ¿no? Me he ujú, dedicado a revisar el término de mindala, pues y el mindala más bien tiene una acepción evidentemente peyorativa a modo de insulto, pero es de esa forma extremadamente agresiva de responder ante las situaciones. Y eso es lo que, con mucha preocupación, mire, este es un tema que en muchos círculos se ha conversado al respecto y quedamos absortos de ver cómo el nivel de discusión ha dejado de lejos ser ese espacio de debatir ideas, de debatir propuestas, de encontrar puntos de mediación quizás, sino más bien se ha reducido a simplemente eso, a insultar, a sobajar, a desmerecer, a relativizar el trabajo del otro. Ojalá, querido Marquito, y a todos quienes nos siguen a través de la programación, podamos recuperar la dignidad en las relaciones humanas, la dignidad en la relación política, y que debe primar eso, el respeto, sobre todo, pese a las discrepancias que podamos tener. Y quizás, no sé, sería mucho pedir algo que puede parecer simple, ¿no? Cuando haya discrepancias, sentémonos a conversar, sentémonos a dialogar, a escucharnos mutuamente y a encontrar las soluciones a las problemáticas que estén en ciernes, pero solo sobre la base de acuerdos, ¿no? En la política nadie tiene la razón, querido Marquito. En lo correcto. social nadie tiene razón. Lo que sí debemos tener es la capacidad de construir una verdad conjunta sobre la base de poner actitudes individualistas, personalistas, sobre la base del bien común. Me acabo de enterar, Marquito, como primicia en alguna lectura que hacíamos en una de estas tardes, que en algún momento se llamaba el concepto de la negociación, el concepto del ganar-ganar, ¿no? Esto Ujú, creo que ha predominado mucho en estos últimos 30, 40 años, ¿no? En las nuevas teorías
de las relaciones, sobre todo en la administración y en la justicia también. Cuando se tiene que hacer una mediación, siempre se busca el ganar, ganar, que las partes ganen. Ujú. Hoy por hoy en Europa están manejando un concepto un tanto complejo quizás de entender, de explicar, que ahora en las relaciones de negociación ya no es que se buscan de ganar, ganar solamente, sino ahora empieza a hablarse del ceder, ceder. Es decir, esa capacidad de ceder lo que considero que es mío en aras de que el otro también encuentre ese espacio de sus mutuos acuerdos. Bueno, ese es Entonces, del más allá pacto del ganar, social. ganar, Ajá. ahora sería el ceder, ceder. Correcto, ¿Será que nuestras autoridades están en capacidad de ceder? ese es el pacto social justamente, en donde yo puedo ceder parte de mis derechos para respetar el derecho de los ajenos y a su vez, forma simultánea ellos respetarán mis derechos. Ese es justamente el pacto social. Pero acá está extinguiéndose esa circunstancia en este mundo actual. Hay que imponer el criterio, hay que imponer el punto de vista, no importa quién sea la persona que esté al frente, pero hay que imponer mis intereses. ¿Se acuerda usted, Omar, cuando no teníamos televisión así en forma amplia como ahora, las programaciones del Cachascán? Usted recordará ese deporte que se practicaba en México. Agarra como puedes y pega como puedes. En este caso estamos viviendo un cachascán político. Peligrosamente podría pensarse que sí, estimado Marquito. Más allá de un pegar como puedes, más allá de un pelearme a mansalva, creo que aquí hay un tema que es más preocupante. Tengo la impresión, querido Marquito, de que no es tanto la pelea, sino el show que esto significa. Bueno, pero es una Porque pelea mire, moral incluso, Omar, es una pelea en donde se es que, respeta el derecho humano, el derecho a la dignidad, incluso se atenta a la verdad. pero por supuesto, y es a lo que quizás estamos coincidiendo desde las diferentes formas explicativas. Es que en esta ansiedad de ganar notoriedad, de mantenerse en la palestra, de quizás hacerme ver como el que me impongo, empiezan a haber suerte de insultos, de vejámenes al otro, incluso, como bien dice usted, hasta de las mentiras, ¿no? O me invento verdades con tal de hacerle quedar mal al otro. Cuando tal parece debe ser, lo que se pretende es generar un show, porque no encuentro otra forma de explicar, Marquito, Pero un show de cuando, mal gusto. pero por supuesto, un show de mal gusto, un show que llame la atención, un show que sea que me mantiene en la palestra, ¿no? Por ahí hay uno de los principios maquiavélicos, ¿no? Lo importante es que te conozcan, decían. No importa cómo, Claro. pero que te conozcan. Entonces, eso creo yo que puede ser el sentir, porque mire, la semana pasada me muero de vergüenza, como decía mi abuelita, ¿no? Sentir vergüenza ajena, sabía Ujú, decir ujú. ella. Cuando les escucho al señor gobernador, al señor prefecto, que discrepan conceptualmente a propósito de la ley que se aprobó hace cerca de 2 semanas atrás, Ley las abortiva. reformas al, Al al, cota. al COTAD. Ujú. Más allá de las discrepancias que puedan tener, que seguramente las dos partes tienen razón, las dos, nadie tiene una razón verdadera absoluta, las dos partes tienen razón, pero esa discusión de partes no tienen por qué agregar epítetos que suenen a agravios. La Ujú. escuchaba con absoluto y me sorprendió más bien porque yo le tengo en otra consideración al señor prefecto, más allá de las discrepancias políticas, pues me parecía ciertamente muy ecuánime, pero me llamó la atención que también ahora cae en el show cuando al gobernador, que es el gobernador, así no me agrade la persona, pero representa al gobierno central en la provincia, es el gobernador de la provincia. Cuando, pues por ahí, ante un reclamo que no le agradó de que ha mandado hacer, creo que son los maceteros, algo así, le respondió este gobernador de Temu. Ujú. Híjole, ¿qué quiere Temo que decir me haga eso? mal. Mire, Marquito, entonces eso es, cada vez adjetivizan mucho más las intervenciones y esto lo encontramos en el señor alcalde, en el señor prefecto. Hoy por hoy todos los funcionarios que están en la administración, bueno, no en la administración pública, pero sí en los puestos de, digamos, de dignidad, de elección popular,
asambleístas, el mismo presidente de la República, por favor, Hoy han acaba, abandonado hace mucho tiempo el lenguaje de altura, el lenguaje culto y se han dedicado simplemente al insulto, simplemente a denigrar a la persona y no centrarse en el objeto de la discusión. correcto, Pues me guste o no, tengo que respetar. hoy le oigo al presidente, hoy presté atención a una entrevista y el señor presidente de la República dice que tiene una mascota nueva allá en Olón y que se trata de un burro y que el burro se llama Aquiles. Llegamos a esos niveles realmente ya yo diría pues, de mal gusto, pero hay gente que aplaude, por eso es que les da cabida. El ámbito en donde se chocan las personas y se califican de una manera violenta está a través de la justicia, de la salud, de la seguridad, de la educación, de la administración pública. En todo este entorno hay una violencia institucionalizada. Omar, usted como un orme que es educador, en fin, tiene su experiencia en la vida, deben declinarse las posiciones, no digo ideológicas, las posiciones que podrían ser conciliadas en algún momento. Pero Marquito, es que es lo básico, lo elemental que se debe hacer. Recuperar la cordura, por favor, y ahí hay una responsabilidad grande de todos los estamentos de la sociedad. Por favor, no podemos reflejarle hacia las nuevas generaciones, hacia los niños, los jóvenes, los profesionales que recién inician su carrera laboral quizás, pensar que la sociedad se mueve a través del insulto, pensar que lo normal es desmerecerle al otro. No, creo que es hora de hacer una especie de pacto social en donde seamos capaces, primero, de escucharnos, segundo, de respetar las posiciones. Insistiré en que la idea no es que yo me impongo mi pensamiento al otro, ni viceversa. Nadie se trata de alienar el pensamiento del otro, pero sí es ser capaces de sentarnos a escucharnos, a reconocernos y a encontrar estos mutuos acuerdos. No es fácil, por supuesto que no, pero intentemos. O sea, es hora de traspasar esta barrera que hoy por hoy es del show de la política y el show de la administración pública, de qué es el insulto, quién tiene la capacidad de emitir epítetos de los más groseros quizás, palabras extremadamente vulgares que dejan mucho que ver el nivel cultural y de educación que tienen los gobernantes. Pero hay que tomar en No cuenta. podemos, no, Ah, no podemos ser el mal ejemplo. correcto. Demos el ejemplo, los Ujú. adultos, los maestros, ustedes como medios de comunicación, por suerte, querido Marquito, y esto con mucha satisfacción debo decirle que aquí en Cuenca, en el Azuay, no he escuchado, no he visto a comunicadores, a profesionales que hagan su trabajo al margen del tratamiento ético y quizás hasta moral. Por lo menos en eso tenemos ahí como un buen ejemplo aquí en nuestro entorno. Sin embargo, de aquello yo creo que es necesario hacer un llamado de atención a todos los estamentos sociales para que por favor depongamos esta actitud de violencia en el lenguaje, en el obrar, y que seguramente es la consecuencia. Mire, hablábamos con amigos psicólogos, decían que Omar. estos son consecuencias desde la pandemia, porque de ahí acá Ah, se nota esa agresividad mayor. lo que pasa es que ahora a la política y a los puestos públicos de elección se les considera como un botín. Entonces hay que pelear por esa circunstancia dentro de la concepción de ciertos ciudadanos. Pero más hay una situación más larga, al final de la tarde, quienes sufrimos de esta violencia institucionalizada nos afecta en la vida cotidiana, es decir, nos altera como ciudadanos, nos resta la capacidad de discernimiento, entre comillas, porque tenemos que pegarnos a uno u a otro, si no somos neutros y como neutros no producimos nada para la sociedad. Justamente ayer conversábamos también en algún espacio de comunicación sobre esta situación de show mediático que resulta ser el escenario político y que concluimos en el análisis de que quizás, Marquito, y aquí voy a ser también, creo que muy frontal, digamos que de alguna manera no es culpabilidad de los personajes que están en estos espacios, sino somos los propios ciudadanos que por consecuencia de todo lo anunciado, quizás por falta también de formación política, nosotros les hemos dado el voto hacia ellos. Tenemos que hacer Entonces, rumea mire, culpa.
hagamos un mea culpa como sociedad y desde ya, porque mira, estamos ya a las puertas, ¿no? Se abrió el año político nuevamente para las elecciones seccionales. Esa invitación que siempre hemos hecho, ¿no? Al ciudadano, ¿no? Aquí no se trata de inducir, vote por el color verde, el color azul, el color morado, no, no. Se trata de decirles al ciudadano que con la responsabilidad ciudadana que tenemos cada uno, analicemos a cada uno de los personajes que se han presentado en las papeletas y que demos un voto conscientes, sabiendo que ese personaje luego va a ser quien esté en representación nuestra y que aspiramos pues tenga un desenvolvimiento acorde a lo que nosotros queremos, salvo el caso, como bien también es real, capaz que la misma ciudadanía está viviendo el show, espera el show político ante todo. Y Ujú, por otro lado, pues a quienes están haciendo hoy por hoy, de acuerdo a lo que estipula el Código de la Democracia, quienes tienen la capacidad de poner los candidatos, es decir, a los movimientos, a los políticos, a los partidos políticos, por favor también hagamos un mea culpa y coloquemos a los mejores cuadros que puedan representar. Mire, hace un poco más de un mes atrás circulaba en las redes sociales, ¿no? Un video en el que se le veía a un asambleísta que peleaba contra un militar. De hecho, este asambleísta entiendo que le sancionaron como un mes de sueldo en la asamblea por le justamente sus sacaron los cueros posiciones. al sol. Al buen entendedor, pocas palabras. Es decir, pero Sí, no sí. puede ser. O sea, Marquito, mire, los instintos de la persona, que seguramente son entendibles, la reacción de nuestra condición animalesca. No olvidemos que los seres humanos somos animales, Animales pero racionales. racionales. Ujú. Pero debe primar la razón antes que lo animalesco, ¿no? No puedo justificar ante nada, con todo el respeto del señor asambleísta, pero no puedo justificar una reacción de ese tipo por más motivación que él crea tener. Nadie tenemos patente de corso para hacer, como decía un expresidente de la República, ¿no? Muy chabacanamente, ¿no? Yo hago lo que me da la regalada gana. No Claro. se trata de vestirse de patente de corso y porque es asambleísta creer que él tiene la posibilidad de emitir esos epítetos gravísimos y Bueno, luego defenderlos como normales. No puede ser. El señor ya no es un simple ciudadano, es un asambleísta de la República. Lo propio diré ahora a propósito, querido Marquito, de los sucedidos fin de semana con la señora viceprefecta. Por favor, no se trata de decir que este es un tema fuera del trabajo. La señora es la viceprefecta las 24 horas del día. No puede decir que dentro de un determinado margen de tiempo mi conducta es de una forma y sí, que después yo puedo hacer lo que a mí me parece. los Hemos datos, perdido cualquier condición moral, ética en nuestra gestión. pero tampoco esto da o debe dar pábulo para que las personas inescrupulosas no respeten la dignidad humana de la prefecta. Se equivocó, sí, pero en las redes sociales usted vea cómo Ah, no. destrozan del árbol caído, se hace leña. Me solidarizo con la prefecta, con la viceprefecta, en este sentido de las frases dolorosas de, en fin, porque cometió la falta y tiene que pagar si es que la ley, Por si es que la supuesto. ley lo hace así. Ahora, dentro de la perspectiva de los derechos humanos, vemos que hemos normalizado tanto la violencia institucionalizada cuanto la violencia personal. ¿No cree usted que en algún momento debemos hacer un ejercicio mental para recordarles a los ciudadanos que mi derecho llega hasta donde comienza el derecho del ajeno? No sé, Omar, si estoy ampliando mucho la visión, pero creo que es necesario recordar. Y complementando aquello, también insistiré en que lo que debe primar es el bien común. Y es concordante con lo que decía, pues no puedo yo pretenderme imponer al otro bajo mis argumentos, en este caso diríamos bajo mis derechos, porque también vamos a transgredir los derechos del otro, su pensamiento del otro, y regresamos al mismo punto. Quizás esta sociedad actual que está extremadamente individualizada, ¿no? Como que todo el entorno debe estar alrededor de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que yo deseo. O sea, hemos perdido esa capacidad de empatía y de reconocernos que lo que yo haga o deje de hacer, pues también le va a afectar al otro y tengo que ser en esa empatía personal, pues tener cuidado de no afectar la honra del otro, de no afectarle al otro en sus sentimientos, etcétera. Entonces, no podemos, y eso es evidente.
a cuenta de defender mis derechos, a ultranza irme en contra de los derechos del otro. Es la parte difícil, ¿no? Entiendo yo que cada quien defenderemos lo que creemos es correcto para uno, pero no perdamos esa capacidad de empatía también de saber que desde el otro lado va a haber esa misma necesidad de respetar a sus derechos. Así es que, como diríamos en otros espacios, ¿no? No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Perfecto. Sí. Bajémonos del nivel de violencia. Ahora venía en la mañana conduciendo el vehículo. Es increíble, querido Marquito, cómo la sociedad también, estamos en ese papel, no sé si es la presión, como dirían, el estrés social del día a día, que al conducir un vehículo se nota ese Agresividad. ímpetu Sí. de agresividad, Ujú, de falta de respeto, de parar. Mire usted, Marquito, si usted se para en una esquina para quizás ceder el paso a que un peatón circule, que es lo normal, no hay ningún mérito. Esa es una condición de las propias leyes de conducción. ujú. Pero si usted para que pase el peatón, de inmediato atrás le empiezan los pitos, los insultos, exacerbados los ánimos, ¿no? Bajemos un poquito las revoluciones sociales y démonos un espacito de pausa para entendernos como seres humanos de razón, no solo de impulsos. Ahora, Omar, que en la actualidad estamos viendo un abuso de poder, digamos, del presidente, de los prefectos, del alcalde, de los gobiernos, en fin. Bueno, hay un abuso de poder de los funcionarios públicos, pero es una tarea del Estado en este momento prohibir o supervigilar que las instituciones del Estado no nos violenten en nuestros derechos. Será la réplica de los ciudadanos en esta forma de portarse insolentes incluso. Bueno, el pito utilizan con una agresividad bárbara, pero ¿no cree usted que por allí debemos ir los escuelas, los colegios, las universidades? No puede ser que nosotros copiemos el modelo abusivo que nos imponen a través de ciertos sistemas políticos. Bueno, es la verdad. El tema empieza como la responsabilidad educativa, quizás las aulas de las escuelas y colegios. Ojalá seguiremos soñando en que pueda haber un sistema educativo que permita desarrollarse a las personas a plenitud, sobre la base del respeto, de la consideración, ciertamente. Por otro lado, también, y esto es redundante en lo que estamos conversando en estos momentos, cada quien se cree dueño de la verdad Ujú, y en ese intento de defender su verdad viene a pretender utilizar y abusar de los poderes circunstanciales que tiene. Entonces va haciendo, va sumando, se va menoscabando cada vez más esta capacidad de relaciones. Mire usted lo que ha hecho el presidente de la República, pues bueno, habría varios ejemplos para quizás quejarnos de aquello, ¿no? Esta propia reforma a la ley del COTAD, que muchos se quejan. Ciertamente que es un intento de, si vamos al caso de defender los derechos de la autonomía, ujú, pero ¿por qué se llega a ese nivel? Pues porque quienes hacían uso, entre comillas, de esos derechos de la autonomía, creían que están en una hacienda libre para hacer lo que, otra vez tomaré lo que decía el expresidente de la República, ¿no? Lo que le da la regalada gana y mal utilizar los fondos del Estado, justo en lo que estamos hablando, en el show, en la fiesta, en el holgorio, lejos de atender las necesidades vitales. Entonces, las razones de los dos lados pues se justifican mutuamente, pero sentémonos a un acuerdo, ¿no? En ya, este caso me refería a las reformas. Luego, hoy por hoy, en estas reformas que se trabajó y se aprobó a nivel de la Asamblea y que está siendo objeto de algunos reclamos en los tribunales legales para dar de baja esta ley que se aprobó, la ley de minería, en donde los intereses de un grupo parece ser que priman sobre cualquier interés y derechos del otro. Y bien, simplemente me impongo por esta concepción actual de democracia, por los votos, ¿no? Conseguir los votos suficientes, en este caso, si no me equivoco, son 76 votos, y con eso me voy sobre el resto. O sea, es correcto. como una aplanadora. Ahora, Nos falta ese diálogo, ese acuerdo. ahora, Omar, voy a divergir con usted un poquito porque creo que debemos precisar como hombre de derecho que soy. La ley del COTA, la reforma, en fin, no es legal.
es inconstitucional desde todo punto de vista. Entonces, esta circunstancia no puede justificarse para disque, pelear para controlar el boato, el desperdicio, la fanfarria, en fin, no puede inconstitucionalmente invadir ciertos espacios que están dentro de la autonomía, con todo el respeto, porque si no, cualquier ley que vaya en contra de un mal, entonces tendría la justificación, como en el caso de la minería, por ejemplo. Eh, Usted, como conocemos muy conocedor del derecho, quizás nos puede orientar de mejor manera quienes desconocemos de qué, pero lo que voy es que como sociedad, Marquito, seamos capaces de sentarnos a encontrar acuerdos, a ceder posiciones. O sea, es que tenemos que empezar por algún lado, ¿no? Porque si continuamos con la misma tónica de imponerme, del grito, de medir quién es más fuerte, pues siempre van a salir quienes tienen la sensación de haber perdido, de la sensación de haber sido ignorados. Y en lugar de encontrar una mayor tranquilidad social, lo que estamos es exacerbando los ánimos. De lado y lado hay razones, por eso decía, no, nadie es dueño de una verdad absoluta. Pero sentémonos de una vez por todas a conversar sobre lo que está pasando y encontremos acuerdo. Porque no se trata de que brille o de que se le opaque al uno al otro. Se trata de que la sociedad en su conjunto encuentre las mejores formas de salir adelante en tantos temas, ¿no? Bueno, la coyuntura era del COTAD, la coyuntura de las otras leyes. El tema global del bienestar social que cada vez va siendo más preocupante. Usted decía hace un rato, Marquito, hoy por hoy la sociedad está plagada de violencia. Sentémonos a buscar soluciones sobre la violencia. Ya. Y en ese caso, estoy seguro que vamos a encontrar, se van a encontrar puntos de mediación, puntos, vale la pena quizás redundar, puntos de encuentro para dar la respuesta que amerita, que quiere el ciudadano. Al ciudadano le hemos preguntado si está de acuerdo o no está de acuerdo con el accionar que tiene cada uno. Eso también habría que verlo, ¿no? Ujú. Entonces, Marquito, más allá de pretender esta imposición, pues siempre será un llamado permanente a que prime la cordura, la educación y sentarse a dialogar. En sentido figurado, decíamos aquí en Cuenca, la alcaldía y la gobernación está a una cuadra de distancia. Son Ujú. 100 metros que separan las dos instituciones. ¿Será que es posible que el uno vaya como quien hace un poquito de las pausas activas que ahora muchos se fomentan en lo laboral, que caminen y vayan a visitar al otro y que se sienten a conversar un momento? Parece que es fácil, pero no, no. Prima Ellos el capricho de lado y lado y en lugar de solucionar, cada vez más se van agravando los problemas. le voy a ser infidente. Ayer nos reunimos profesores que hemos sido de las universidades, en este caso la Católica y la Universidad de Cuenca, profesores que hemos sido de periodismo y de otras carreras, y hemos puesto una idea que vamos a hacerla conocer después de unos días, que las universidades medien, los tres autoridades de la SUAY son universitarios. Entonces, la universidad tiene que tomar un papel activo. Ya hemos visto que otras instituciones han fallado, pero yo creo que la universidad, las universidades de Cuenca, deberían llamar a un diálogo para que a la larga no sea vista la ciudad de Cuenca como un ring, no sea vista la provincia de la Suay como un ring, no, sino mejor sea esa Cuenca activa, soberana, solidaria, amigable. No sé qué le parece que esta propuesta le doy como primicia el hecho, pero se va a llevar adelante, Omar. Felicitaciones, Marquito, felicitaciones. Creo que esa palabra más que nunca cobra sentido. Por fin que haya una instancia que intente poner una pausa a esto, que esto no nos lleva a ningún lado. Y que bueno, y no puede ser de otra manera, quizás como maestros universitarios, con toda la responsabilidad y la preparación que tienen, llamen a la cordura. Yo creo que felicitaciones, trasladarles también como invitación, si me permiten, a las autoridades. Depongamos estas posiciones extremadamente simplonas, serviles, en fin, que están alejándonos más, polarizándonos más la pelea política, nos están destruyendo en lo social. Qué bueno que desde las aulas, desde el alma mater, sea de la católica, sea de la
Estoy seguro que si les invitan, lo propio van a hacer desde la Universidad de la SUAY, desde Sí, la sí, a Politécnica todas las Salesiana, universidades, sí. todas las universidades en pleno. Era un llamado, una invitación a sentarse a conversar a las autoridades y a encontrar salidas pues bueno, satisfagan, decíamos a todos, pero sin necesidad de insultarse. Le cuento así, don Marquito, que antes de ayer me visitaban unos amigos de un colectivo ciudadano cuencano que también, mire usted, la persona sencilla de a pie también percibe esta incomodidad que está generando estas confrontaciones entre nuestras autoridades. Y nos hacían una especie de consulta y de propuesta. Me decía este colectivo ciudadano, ¿será que es posible conseguir un teatro? Y justamente me hablaba de alguna de las universidades como una especie de un lugar neutral, si cabe el término. ¿Será que nos podrían prestar para invitarles, decía él, es un colectivo, recalco, de ciudadanos, para invitarles al señor prefecto, alcalde, gobernador, y me nombraba otras autoridades, a sentarnos a encontrar un diálogo de altura, de educación, para dejarnos de insultos y que más bien no malgastemos el tiempo en los insultos, sino en encontrar las soluciones a tantos problemas. Y esto decíamos a propósito de lo sucedido el fin de semana pasado con este sicariato que se dio en un jovencito de 17, 18 años, Ujú. que entendemos en la parroquia Hermano Miguel, uno de los barrios de la parroquia Hermano Miguel, le asesinaban y según se escuchaba es por lo que, pues, eh, disputas de territorios, es decir, la influencia del tráfico de drogas Correcto. está generando en la sociedad, pero es que quizás todo es un efecto también de una falta de acuerdos de nuestras autoridades, nos decían estos amigos. Le cuento, Omar, que vamos a invitar a todas las universidades que activan aquí en Cuenca y es más, la universalidad del pensamiento va a pesar en las autoridades que están implicados en estas circunstancias, porque yo creo que la Universidad de Cuenca, las universidades tienen la moral suficiente como para llamar la atención a que se declinen posiciones del insulto del agravio. Por suerte, pues todavía tenemos instancias de la sociedad que tienen toda la credibilidad y el respeto reconocido desde todo espacio social. La universidad, no sé si decir es el primero o el único espacio en donde con absoluta autoridad y sobre todo con absoluta responsabilidad pueda intervenir en esto. No podemos dejar pasar. Mire, Cuenca, el calificativo histórico que tenemos es la Atenas del Ecuador. Ujú. Y alguien me decía por ahí también, parece que estamos ya lejos de ser aquella Atenas del Ecuador por la que nos sentimos muy honrados de pertenecer, porque hoy por hoy prima la vulgaridad, prima pues todo lo que nos ha hecho objeto de análisis esta tarde y es hora de cambiar. Ojalá que confiemos en que haya así, que haya la aceptación de parte de los implicados y que ese reto que asumen desde la comunidad universitaria pues dé el fruto que todos seguramente aspiramos los cuencanos. Muchas gracias. Señoras y señores, he conversado con Omar Álvarez Cisneros, quien ha puesto sus puntos de vista ante la ciudadanía. Muchas gracias. Ya le voy a estar por la universidad para que nos dé una manito con el señor rector. Hasta luego, Omar. Un gusto. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas